Brillando el Rey está, vestido en majestad. Se alegra la creación, se alegra la creación. En luz rodeado está, la oscuridad se va y tiemble a su voz, y tiemble a su voz. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Los saludamos cordialmente allí en casita, a nombre de nuestro párroco, Padre Leon, Padre Joe, vicario, nuestro diácono, Don, nuestro seminarista Nemesio, y la señora Silvia, nuestra proclamadora. Y los invitamos como cada semana para que nos unamos espiritualmente por este medio, para compartir este banquete de la palabra y del sacramento del Señor. Vamos a prepararnos para entrar en la presencia de Dios, reconociendo con humildad cuánto lo necesitamos, cuánto necesitamos de su gracia y su perdón en nuestra vida diaria. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda iniquidad y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado,
una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré en mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos, la viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, ¿por qué has derribado su cerca de modo que puedan saquear tu viña los que pasan, pisotearla los animales salvajes y las bestias del campo, destrozarla? La viña del Señor es la casa de Israel. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú cultivaste. La viña del Señor es la casa de Israel. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada, más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya.
Los escogí a ustedes y los he puesto para que produzcan fruto, y ese fruto permanezca, dice el Señor. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo a lo mataron. Ahora, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esa razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se la dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Estos últimos 3 domingos hemos venido escuchando acerca de la viña que parece ser el trasfondo de cada parábola. Ya pues como que nos hemos familiarizado con esa escena de la viña y ya escuchamos también, ¿verdad?, que lo que significa la viña, como decía la respuesta del Salmo responsorial, la viña del Señor es el pueblo de Israel, es decir, que está hablando de la relación del pueblo de Dios con el Señor. Este trasfondo, pues comenzó, por ejemplo, si ustedes recuerdan, hace 2 domingos, cuando se nos hablaba sobre la viña y cómo
en esa primera instancia, pues había un sentido como de urgencia, ya que era importante recoger la cosecha cuanto antes. Se dice que precisamente en el tiempo de septiembre, pues urgía recoger la cosecha, ya que las lluvias generalmente venían muy cerca detrás, ¿verdad?, en el mes de septiembre. Y entonces nos cuenta Jesús de aquel dueño de la viña que salió a diferentes horas del día, desde temprano hasta en la tarde, a reclutar, ¿verdad?, trabajadores para su viña. Eso, pues en realidad la lección de esa parábola se refería ciertamente a presentarnos la imagen de un Dios que es, digámoslo así, exuberante en su sentido de generosidad y de misericordia. Y esto lo concluimos porque Él mismo, respondiendo a las objeciones de los trabajadores que reclamaban mayor pago, los que habían trabajado por más horas. Y es como si Dios aclarara, ¿verdad?, que no es cuestión de aritmética, sino cuestión de generosidad y compasión. Y entonces Él procede a pagarles lo justo, lo prometido a cada uno de ellos, incluyendo los que solamente habían trabajado la última hora. La lección en realidad es acerca de la generosidad, entonces, más allá de lo establecido humanamente hablando. Y en cierto modo, pues el trasfondo principal es siempre el reino, ese reino que ha sido entregado y que los líderes habían convertido en una especie de sistema, ¿verdad?, de conveniencia para ellos. La segunda parábola, de nuevo, se refiere a la viña y es la del domingo pasado, en que dos de sus hijos, aquel padre que tiene dos hijos y a ambos les pide ir a trabajar en la viña. Y el primero dice que respondió, ya voy de camino, pero nunca fue. El segundo dice no, pero su mismo sentido de culpa lo hace recapacitar y entonces termina yendo a trabajar. Y la pregunta era, ¿cuál de los dos cumplió realmente la voluntad del Padre? Entonces ellos mismos contestan, pues el segundo, ¿verdad? Y la lección en realidad es que, número uno, que Dios es un Dios, el verdadero Dios es un Dios inclusivo, que llama a todos, sin excepción, a colaborar con Él en su proyecto. Y en segundo lugar, ¿verdad?, que nos habla precisamente de que es un Dios generoso y es un Dios que ejerce una autoridad legítima que también, por ende, exige una obediencia incuestionable. ¿Por qué? Pues porque la autoridad de Dios es ejercida en una manera, ¿cómo se dice?, correcta, vamos a decirlo así, ¿verdad? No es una autoridad falseada, es una autoridad que se ejerce competentemente porque Dios es sabio y Dios sabe y conoce lo que mejor nos conviene. Y también porque es una autoridad, por lo mismo, ejercida de buena fe, a diferencia de las autoridades humanas que muchas veces pues, son inadecuadas precisamente por incompetentes o porque se ejercen de mala fe. Y hoy pues nos presenta esta tercera parábola y de nuevo la viña es el trasfondo de esta parábola que acabamos de escuchar, que en realidad es el sentido, el punto central es el reino. Es una parábola muy fácil de entender, como ya lo escuchamos,
porque el mismo profeta Isaías nos lo explica en la primera lectura, cómo el pueblo es comparado en las Escrituras muchas veces con una viña. Y entonces el pasaje nos presenta la queja sobre el fruto. Dice que solamente produjo uvas amargas, es decir, que ni se pueden comer ni tampoco sirven para el vino. Pero en realidad la queja no es sobre las uvas, la queja es sobre aquellos que son los encargados de cuidar y de mantener aquella viña, es decir, sobre las autoridades religiosas del momento. Por el periodo de más de 1000 años, toda la historia de estos líderes es una historia en que consistentemente se rechaza la enseñanza de los profetas. Dice que los profetas muy frecuentemente fueron perseguidos y fueron matados. Ellos fueron matados precisamente por, es decir, hacer lo que Dios los enviaba a hacer. En la parábola, los primeros 2 grupos que fueron enviados a la viña a obtener el fruto, la parte que le corresponde al dueño de la viña, dice que fueron, ellos representan a los profetas que fueron asesinados en el pasado. Y entonces aquel dueño de la viña, en este caso Dios mismo, decide enviar a su propio hijo con el pensamiento de que a mi hijo lo respetarán. Y cualquier intento de lastimar o lesionar al hijo sería pues una terrible ofensa y algo, dijéramos, muy estúpido de parte de ellos, porque sería como el equivalente de lastimar y, como les dijera, y hacer algo en contra de una acción muy grave, porque es como realizarlo en contra del dueño mismo de la viña. Pero aquella gente que son descritos por los mismos líderes como gente malvada, dice que pensaron en que podían salirse con la suya, como decimos, ¿no? Y apropiarse de la herencia del hijo. Y entonces el único resultado es que pierden todo lo que tenían realmente. Algunas veces es lo que nos pasa cuando nos volvemos demasiado codiciosos, ¿no? Esta es la lección, por ejemplo, una de las tantas lecciones que nos da la historia de Adán y Eva. El centro de la enseñanza es precisamente el reino, que es ese nuevo modo de vivir, ese nuevo modo de ser de una sociedad de la que nos habla Jesús, porque habla de una nueva forma de ser, de una santidad que Dios busca precisamente en los líderes, en los que tienen la responsabilidad de cuidar de la viña. No necesariamente solamente los líderes religiosos, sino los papás, por ejemplo, los maestros, y que deberían siempre guiar al pueblo en esa dirección, ¿verdad? Es una grave responsabilidad y es precisamente en un trasfondo que encontramos en el mundo. Ese trasfondo es un trasfondo de desorden, perdón, en el que constantemente el mundo se ve como abrumado por la violencia y la guerra precisamente causada por la codicia humana. La palabra de Dios nos provee con una visión de un mundo de paz donde las naciones, dice que se reúnen en la unidad y adoran a un solo Dios y a un solo Señor. El rol, la misión del pueblo de Dios es
precisamente dar testimonio de la posibilidad de esta realidad. ¿Cómo? Produciendo precisamente esos frutos buenos en la viña del Señor. ¿Y cuáles son esos frutos? Yo creo que San Pablo nos da la pauta en la segunda lectura, cuando nos hace esa descripción en qué consiste esa vida de santidad que hace posible estos frutos. Dice, es una vida de oración y es una vida en espíritu o gastada en espíritu de gratitud a Dios. Una vida de plena confianza en la providencia de Dios. Una vida que tiene su raíz en todo lo que es puro, todo lo que es justo, honorable y bondadoso. En suma, es una vida que sigue los pasos y las enseñanzas de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los invito, mis hermanos y mis hermanas allá en casita, como es nuestra costumbre, a colocar nuestra mano derecha sobre el corazón para hacer juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, oremos por nuestras necesidades y las del mundo entero, para que a nadie le falte nunca la ayuda de nuestra caridad. A cada invocación vamos a ir respondiendo con fe. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo José, nuestro obispo regional Robert, y todos los demás obispos, por los presbíteros y diáconos, para abiertos al Espíritu Santo, guarden el depósito de la fe que Jesús nos dejó. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los jefes de Estado y por los demás gobernantes, por los responsables del bien común y por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo, para que el Señor suscite en ellos el deseo y la realización de un progreso fraterno y justo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los trabajadores esenciales, para que Dios proteja su salud mientras se ponen en riesgo al servicio de los demás, y por los científicos y todos los que trabajan por poner fin a la pandemia del coronavirus, para que Dios les otorgue conocimiento y sabiduría,
Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las necesidades de Nelson Severiano, por quien se ofrece esta misa, y por las necesidades que ofrecemos en silencio desde lo más profundo de nuestro corazón. Para que descubramos que solo Dios basta y que todo lo que tenemos es para el bien común, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los difuntos, por María Carrillo, Berta Cermeño de Lara y todos los que han muerto a causa del coronavirus, para que gocen de la gloria y de la alegría de Dios en el cielo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre bueno y santo, al responder al llamado del pobre, concédenos el gozo que proviene de servirte a ti. Guárdanos siempre fieles a ti, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tengo algunos anuncios, recordatorios que compartirles. Esta semana se inicia la tercera etapa de Levántate, unámonos en Cristo. El título de esta tercera etapa es En las huellas de Cristo. Los invitamos a formar sus pequeños grupos ahí con sus propias familias, con quien ustedes conviven o de forma virtual. El costo es de $10. Si les interesa un libro, por favor, llamen a la oficina parroquial y deje mensaje para Gloria Valencia, extensión 155. El sábado 10 de octubre, el seminarista Matthew Miguel, que estuvo con nosotros para su año de internado, será ordenado diácono con 7 de sus compañeros. La información de cómo ver la ordenación en línea está en el boletín. Acompáñenos este sábado 10 de octubre, el próximo sábado, al unirnos para orar por nuestro país, iniciando con la Santa Misa en la plaza de la escuela a las 11:15 de la mañana, presidida por el obispo regional, nuestro obispo regional Robert Barrón, enseguida por la oración del Santo Rosario frente al templo y luego concluyendo con una procesión con el Santísimo Sacramento. El boletín tiene más información. Continuamos nuevamente agradeciéndoles siempre por sus oraciones, por su paciencia, igual que por su generosa contribución a esta su parroquia. Que Dios los siga bendiciendo. Oren mis hermanos y mis hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría diciendo: Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Paz de Cristo. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pan de vida, cuerpo del Señor. Cup of blessing, blood of Christ the Lord. At this table, the last shall be first. Poder servir, porque Dios es amor. Ustedes me llaman Señor, me inclino a lavarles los pies. Hagan lo mismo humildes, sirviéndose unos a otros. Pan de vida, cuerpo del Señor. Cup of blessing, blood of Christ the Lord. At this table, the last shall be first. Poder servir, porque Dios es amor. Poder servir, porque Dios es amor.
Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y permanezcan para siempre. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios a Dios. y que pasen un feliz domingo. Igualmente. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado a mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar.